endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy tendremos la parte octava de la serie que venimos hablando, la tentación. Hoy veremos la tentación como prueba, cómo asumirla y aprobarla. Así es que vamos a leer como siempre la Palabra del Señor, luego orar y entraremos en materia. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Resistid estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, os dará la victoria, porque Él os ha llamado a la eterna gloria en Cristo Jesús. Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Primera de Pedro 5, 9 y 10. Vamos a orar. Padre Celestial, permítanos en este momento tener en usted la dirección del Espíritu Santo, a fin de que hoy podamos aprender que usted nos ha dado algunas herramientas con las que podemos pasar las pruebas, aprobarlas y ser cada vez mejores en sus manos y también mejores ante nosotros mismos y la sociedad, por el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos dicho que en la tentación podemos huir, tratar de evitarla, escaparnos. Pero las pruebas tenemos que pasarlas, asumirlas. Por eso hoy veremos cómo asumir y aprobar una prueba. Antes hagamos un breve resumen de lo que hemos visto sobre la diferencia entre prueba y tentación al mal. Si usted no pudo escucharnos en el mensaje anterior, hagamos un ligero recuento. Las diferencias. Conocer las diferencias entre una tentación al mal, azuzada y orquestada por Satanás, usando nuestros propios malos deseos, y una prueba planeada por Dios para que maduremos, crezcamos, es vital en nuestra vida de creyentes. Porque muchos creyentes pueden estar confundidos, asumiendo que están pasando por una prueba, cuando en verdad están soportando las consecuencias de haber caído en pecado. Hemos visto al menos 5 diferencias con las que podemos evaluar qué es lo que estamos enfrentando, una prueba o una tentación al mal. La primera era el origen.
¿De dónde proviene? La tentación se origina en el corazón y plan de Satanás, ocupando nuestros propios malos deseos y o necesidades no satisfechas. En cambio, la prueba se origina en el corazón y plan de Dios para que maduremos, crezcamos, para capacitarnos a que seamos buenos administradores de lo que nos da y seamos en sus manos instrumentos idóneos para su obra en la salvación de almas y la edificación de los convertidos para que sean sus discípulos. La segunda era el examen versus incitación. Por medio de las pruebas, Dios examina nuestra fe y crecimiento. Su propósito es de formar carácter, que aprendamos a tener mayor dependencia en Él. Por tanto, generará paciencia, humildad y confianza en Dios para que seamos completos y lleguemos a ser cabales, no yendo hacia atrás, sino hacia adelante. Mientras que la tentación al mal es una incitación a infringir los parámetros de Dios para satisfacer nuestros malos deseos y vayamos hacia abajo, hasta la muerte. La tercera era las opciones. Ante una tentación al mal, tenemos la opción de huir, tratar de evitar, darle la espalda o enfrentarla y resistirla con la armadura de Cristo y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios escrita, la Biblia. En cambio, la prueba necesariamente tenemos que pasarla. No hay opción. Por tanto, es necesario aferrarnos a Dios, usar su palabra y por fe permanecer firmes, sabiendo en quién hemos depositado nuestra esperanza y que la victoria vendrá porque es del Señor y trae grandes galardones. La cuarta es las causas. Tanto la tentación como la prueba tienen padecimiento, sufrimiento, aflicción y contrariedades, pero sus causas son diferentes. Cuando caemos en el pecado, estos malestares vienen como consecuencias de haber cedido a la tentación al mal. En cambio, en la prueba también hay padecimientos, sufrimientos, aflicciones, contrariedades, enfermedades, pero estas se presentan sin que medien circunstancias de pecado. Se presentan cuando estamos viviendo, testificando, obedeciendo y siendo fieles a una vida cristiana. Generalmente son circunstancias adversas que nos sobrevienen sin que las hayamos buscado o provocado. Y finalmente la quinta, por los resultados. Las pruebas traen como resultados victoria, gozo, madurez, formación de carácter, nivel espiritual más alto y bendiciones. En cambio, caer en la tentación al mal trae como consecuencias derrota, tristeza, muerte temporal. Y si no hay arrepentimiento inmediato y se muere físicamente en ese estado, puede traer la muerte eterna. Así es que usted y yo debemos evaluar estas diferencias para saber dónde estamos. Con estas diferencias, usted y yo ya podemos evaluar y darnos cuenta si lo que estamos pasando es una prueba o una tentación al mal. La primera cosa que ya nos estamos dando cuenta es que, querramos o no, si somos hijos e hijas de Dios, tendremos que pasar la prueba, los exámenes de Dios, para crecer e ir a los niveles más altos en los que Dios quiere usarnos. Por tanto, vamos a ver cómo asumirlas y aprobarlas. Primero, como ya dijimos, pasar la prueba no es una opción. En las tentaciones al mal, si nos damos cuenta a tiempo, podíamos aprender a huir, tratar de evitarlas.
sobre todo en algunas circunstancias y áreas de nuestra vida en que conocemos nuestras debilidades. En cambio, las pruebas, dado que son exámenes de Dios a nuestra vida para hacernos mejores, necesariamente tenemos que pasarlas. No hay opción. Por eso es que Santiago nos dice: bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Y Pedro nos insta: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, los versos 8 y 9. Así que pasar la prueba es inevitable, mandataria, porque es para nuestro crecimiento, subir de nivel, madurar, ser mejores. Así es que el segundo punto es: ¿cómo asumo las pruebas? Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago capítulo 1, los versos del 2 al 6. Así es que primero debe preguntarse: ¿estoy creciendo en la vida cristiana? ¿He pasado algunas pruebas y he salido victorioso o victoriosa? Las pruebas son con la finalidad de crecer, madurar, ser mejores y útiles en la obra y propósito de Dios. Estamos redundando porque queremos que quede claro. Ahora, lo primero que dice Santiago es que las pruebas son diversas. Lo primero que encontramos es que las pruebas no son estandarizadas, son diversas. Por eso dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Santiago 1:2. ¿Por qué? Porque cada uno debe ser probado, examinado en su propia vida y área en la que debe crecer, ser maduro y útil. Por tanto, pasar la prueba para ser calificado y usado en un mejor nivel en los propósitos de Dios y luego en la vida propia, diga usted ministerio, hogar, trabajo, etc., requiere una evaluación personal. Lo que sí se encuentra es que en todas hay ciertos elementos que Dios nos ha provisto y adelantado para que salgamos victoriosos. Entonces, veamos estos elementos con los que podemos asumir las pruebas. Anote. 1. Con paciencia o perseverancia en Dios. Santiago, que estamos basándonos en el capítulo 1, los versos 3 y 4, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Así es que el primer elemento que necesitamos saber, conocer y cultivar para asumir y aprobar las pruebas es paciencia. Y esto es lo que menos tenemos en estos tiempos, pues todo queremos ya, rápido, fue para ayer. Así es como nos venden y nos preparan en este sistema. Quizás esto esté bien en el cumplimiento de un deber, trabajo, encargo, plan, en lo que estamos encargados, pero no por ello debe ir carente de la responsabilidad de hacerlo bien, y para hacerlo así se requiere, a más de diligencia, paciencia para hacerlo bien. ¿Qué implica paciencia?
el ser perseverantes e insistir, resistir para lograrlo. La perseverancia o paciencia, cuando somos probados, es vital para nuestra fe. La perseverancia de la fe depositada en Dios para que soportemos las tensiones propias en una batalla contra un enemigo que usa todo lo que tiene para querernos destruir. Dios prueba nuestra fe de diversas maneras, según el área que necesita de nuestra vida, pues nuestra fe puede ser genuina, pero debe ser probada para que sea firme e inamovible. Dice Pedro, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Así que, el primer ingrediente para asumir la prueba y aprobarla es aprender a ser perseverantes en Dios, pacientes. ¿Para qué? Para que a pesar de la tormenta o tempestad que el enemigo nos ponga para que desistamos de obedecer y seguir a Dios en sus propósitos, no nos dobleguemos, sino más bien seamos inamovibles en la fe con su poder y su amor. La segunda, el segundo ingrediente que tenemos que aprender para pasar las pruebas es tener sabiduría usando la palabra de Dios. Dice Santiago ahora del capítulo 1 al verso 5, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Para aprobar el examen, la prueba de Dios, necesitamos sabiduría. En la Biblia, esto es lo que se insiste en tener y poseer, sabiduría. Dice el Salmo 111, el verso 10 de la Nueva Versión Internacional, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 111, el verso 10, como dijimos, de la Nueva Versión Internacional. Dios anhela que seamos inteligentes, sí, claro, pero sobre todo sabios. La diferencia es que el inteligente puede captar y teóricamente saber mucho, pero no practica lo que sabe. El sabio, en cambio, es el que todo lo que aprende lo pone a funcionar, practicar. Por eso dice que si nos falta sabiduría, la pidamos. Es decir, si no sabemos cómo poner a funcionar lo que sabemos, debemos pedírselo y Él nos dará sin reproche. Sabiduría. La tercera es con oración. Pero ¿qué oraremos? Aquí viene. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. El siguiente ingrediente entonces es pedir. Hay que pedir no dudando. Esto implica dos cosas. Pedir en oración, pues la oración es la manera de comunicarnos con Dios. No puede pedir de otra manera, quejándose. La segunda, no dudando. Esto no quiere decir que no nos venga a la cabeza incertidumbres lógicas y naturales, sino que a pesar de las incertidumbres, las superemos y le creamos a Dios. Eso es cuando dice no dudando, es decir, que nos superemos a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres. ¿Qué vamos a pedir en oración cuando estemos en una prueba? Por supuesto, no podemos pedirle que nos apruebe sin pasar el examen, la prueba. Lo que debemos pedir es que, a pesar de todo, estamos dispuestos a hacer su voluntad y que no vamos a desistir. Jesús es el ejemplo práctico en este sentido. En la noche que iba a ser entregado a la muerte y muerte de cruz,
estaba padeciendo hasta lo sumo, sudaba gotas de sangre, estaba a punto de pasar la prueba para darnos salvación. ¿Qué pidió en oración? Mateo nos lo relata así. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. He leído Mateo capítulo 26, los versos 39 y 42 de la Nueva Versión Internacional. Podemos expresar nuestro deseo de no estar en esa posición de no querer pasar la prueba. Sí, está bien, podemos hacerlo y eso no está mal. Pero por encima de ello, debemos mostrar la decisión férrea de hacer su voluntad. Eso es lo que hizo Jesús. Así que debemos orar fervientemente, pero con convicción y entereza de que pase lo que pase, vamos a continuar en su voluntad. La cuarta es con esperanza. Dice Romanos 12, el verso 12, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Satanás no quiere que veamos el futuro con esperanza. Nos engaña haciéndonos ver todo negro, con un final desastroso, sin esperanza. Cuando estamos en una prueba y nos dejamos engañar del enemigo, pensaremos que estamos siendo castigados por nuestros pecados pasados, que tenemos mala suerte, que esto nos está ocurriendo porque a lo mejor estamos siguiendo equivocadamente a un Dios que no puede o no quiere darnos lo que queremos, etc. Debemos rechazar estos pensamientos que el maligno nos pone para que desistamos y reprobemos el examen de la prueba. Al contrario, aunque suene absurdo, debemos gozarnos en la esperanza, porque esta tribulación es momentánea y debemos pensar que viene la victoria. Saldremos aprobados y por ende en mejor condición para ser útiles en su obra y para salvación de almas. Cuando aprobamos la prueba, somos mejores con Dios, con nuestra familia y con nosotros mismos. Pablo a este tipo de tribulaciones dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8:18 de la Nueva Versión Internacional. Si en nuestra mente mantenemos la seguridad que lo que estamos pasando, soportando, es para nuestro bien, entonces nuestra mente y corazón estarán preparados. No nos dejaremos engañar. Las cosas serán más llevaderas en medio de las circunstancias, pues el resultado final nos alienta. Las pruebas nos enseñan a mantener en perspectiva la esperanza del triunfo final con y en Dios, porque sabemos que el triunfo está asegurado y que luego de la prueba seremos mejores, más productivos y prósperos con Dios. Una quinta: no quite los ojos de Jesús. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La manera de llegar a la victoria, pasar la prueba, está en dónde o en quién enfoco mi mente, mis ojos espirituales. Por eso es que el autor de Hebreos nos dice que nuestros ojos espirituales deben estar fijos en Jesús, pues es el autor y consumador de la fe. Por tanto, en una prueba, fijemos
Enfoquémonos en Jesús, su poder, amor, fidelidad y sus triunfos. No nos enfoquemos en las circunstancias momentáneas, menos aún en el fracaso. Recuerde que usted y yo estamos confiando en Cristo, nuestro Señor, el vencedor en todo. Por tanto, debemos dejar de mirar las circunstancias, de oír lo que nos dirá inclusive la gente para desanimarnos, pues usted y yo sabemos que si estamos en Cristo, nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Por eso es que Pablo dirá, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. He leído Romanos 8, los versos del 33 al 35 y del 37 al 39. Así que no nos enfoquemos en las circunstancias presentes, momentáneas. Enfoquémonos en el futuro victorioso con Cristo Jesús, nuestro Señor. No hagamos lo que Satanás nos sugiere, hagamos lo que Dios nos pide que hagamos y pasaremos la prueba. La sexta, espere y gócese en los resultados asombrosos. Dice Santiago, dichoso el que resiste la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Y en Hebreos dirá, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 de la Nueva Versión Internacional. Así es que, finalmente, mire el futuro y sus resultados. Santiago dice que si resistimos, pasamos la prueba, mostrando nuestro amor a Dios, el resultado es que nos sentiremos dichosos y recibiremos la corona prometida a los que lo aman, porque Él es galardonador de los que persisten y le buscan, termina diciendo el autor de Hebreos. El apóstol Pedro es un ejemplo de esta dicha y victoria, pues fue sometido a la prueba de ir a la muerte por hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, tuvo el gozo de darse cuenta al final que Dios le dio la victoria. Lucas lo narra así. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro para matarlo. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos, de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor.
y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía, porque le parecía que estaba tratándose de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». ¿Qué le parece? He leído Hechos, el capítulo 12, los versos del 6 al 11 de la Nueva Versión Internacional. ¿Se da cuenta? Por eso usted y yo debemos esperar con gozo los resultados, sabiendo que después de ser probados vienen las bendiciones. Recuerde, Dios nos va cambiando desde dentro, desde el corazón y mente, para que el gozo se inicie en nuestro interior, culminando en el gozo exterior de la victoria. Ahora, hay una cosa interesante. No toda prueba es aprobada. Si bien Dios quiere que todos aprobemos, Él sabe que algunos a lo mejor no la pasaremos, sobre todo en el primer examen. Pero Dios seguirá probándonos, examinándonos constantemente por medio de las pruebas para llevarnos de escalón en escalón hacia arriba, a la medida de la fe y perfeccionamiento. Recuerde la diferencia que ya dijimos y no se deje engañar. No aprobar el examen nos deja en el mismo nivel, pero caer en la tentación nos baja de nivel. Algunos pasamos con gozo alguna prueba, pero en otras nos cuesta hacerlo. Solo preparémonos en el Señor, porque constantemente seremos probados. Uno de los ejemplos también en esta circunstancia de no haber aprobado en primera es Pedro. Ya vimos cómo tuvo una victoria cuando lo encarcelaron para matarlo y salió victorioso. Pero antes había reprobado, cuando Satanás había pedido zarandearlo. Jesús le adelantó esto a Pedro y le dijo que Satanás estaba pidiendo para zarandearlo y que Jesucristo estaba pidiendo a su Padre que ayude a todos y le dé la victoria. Y por eso que Jesús le adelantó y le dijo: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle». ¿Y sabe lo que dijo Pedro? Él le dijo: «Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte». He leído Lucas capítulo 22, los versos 31 al 33. Todos sabemos que no pasó la prueba, pues en el momento del examen le negó 3 veces. Por supuesto se arrepintió y Dios lo restauró. Entonces estuvo listo para el siguiente examen y luego aprobó muy bien. ¿Cree que se puede pedir que Dios nos pruebe? ¿Alguien cree que podría decir: «Señor, pruébame, quiero que me pruebes»? Al parecer sí hay cómo. Fíjese lo que dice David después de haber reprobado en algunas de sus áreas, pero luego de arrepentirse y sentirse perdonado, así como capacitado en el poder de Dios para volver a enfrentar el examen, él dice: «Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón». Salmo 26, verso 2 de la Nueva Versión Internacional. También en el Salmo 139, el verso 23 y 24 dice: «Examíname, oh Dios,
y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Qué lindo, ¿verdad? Así que usted y yo podemos pedir a Dios que nos pruebe luego de no haber aprobado algo. Creo que sí. Veamos algunos ejemplos. Por supuesto, bíblicos, de los que aprobaron y otros que retomaron la prueba. Algunos que aprobaron victoriosos, de primera. Abraham, por ejemplo. En Génesis 22 usted puede leer esto. Al estar dispuesto a sacrificar a su hijo, el de la promesa, a Isaac, Dios finalmente le proveyó lo necesario para el sacrificio y adoración. Job, en los capítulos 1 y 2 usted puede ver que lo perdió todo. Sus hijos, sus hijas, sus propiedades, su salud, el abandono de su esposa y la incomprensión y recriminación de sus amigos. Finalmente recuperó más del doble lo perdido. Jesús en Mateo el capítulo 4, los versos del 1 al 10, y en el capítulo 26 del 39 al 42, en el desierto fue sometido a prueba y venció a Satanás usando la palabra escrita. Así también en el Getsemaní, cuando ya iba a ser entregado y nos compró la salvación eterna. El pueblo de Israel también fue probado. Pasó el sufrimiento, la prueba para tomar la tierra prometida. No la pasó tan fácil, pero la pasó. Dice Deuteronomio, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, con fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías. Deuteronomio capítulo 8, los versos 2 y 3. ¿Y qué podemos decir de Moisés, de Ruth, de Esther, de Daniel, José, Gedeón, etcétera? Quiero una lista más detallada. Busque Hebreos capítulo 11 y léala. Así es que otros que reprobaron y luego volvieron a probar. He aquí algunos personajes bíblicos que en cierto momento reprobaron y se encontraron en problemas que no parecían tener una salida, pero supieron esforzarse y consiguieron salir adelante para luego convertirse en personajes históricos y ejemplos de fe y perseverancia conforme al plan de Dios. Uno de los más conocidos que enseñamos mucho a los niños, Jonás, quien luego de reprobar yéndose a Tarsis en vez de ir a Nínive para predicar arrepentimiento, pasó luego la prueba y los habitantes de Nínive sí se arrepintieron. David, como ya dijimos, el rey David reprobaba y aprobaba pruebas en sus diferentes áreas. Finalmente Dios lo llevó hacia adelante, le proveyó las victorias y fue calificado para ser protagonista en su plan eterno. De Pedro, como ya lo manifestamos, reprobó en primera, cuando prometió ir hasta la muerte con Jesús, terminó negándolo, pero luego saboreó la victoria de la aprobación y perseveró hasta el fin. Juan el Bautista, en primera, aprobó testificando, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el bautismo, vio y oyó a Dios mismo, como paloma y la voz del Padre hablándole. Pero cuando estuvo preso, dudó si Jesús realmente era el Mesías y mandó a probar si era cierto. Mateo lo narra así. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo 11:2. ¿Y qué de Tomás? De Salomón, de Sansón, etcétera. ¿Se da cuenta? Nuestra fe constantemente será probada, peldaño tras peldaño hacia la madurez. El ideal de Dios es que constantemente estemos aprobando. Sin embargo,
en algunas áreas reprobaremos, pero luego tendremos éxito en ellas, tomándonos de la mano de Jesucristo. Como los creyentes mencionados en las Escrituras, que en cierto momento, al parecer, fracasaron en la prueba, pero luego se convirtieron en personajes históricos, ejemplos de fe y perseverancia conforme al plan de Dios. Concluyamos. En los creyentes muchas veces existe confusión entre el significado y el propósito de la prueba y la tentación al mal. Debemos aprender a diferenciarlas y a enfrentarlas con la diligencia propia de cada una. Luchar con nuestras incertidumbres en un momento de prueba no es signo de debilidad, sino evidencia de humanidad y que debemos esforzarnos y vencerlas. Por la fe verdadera, esa fe verdadera es la que se sobrepone a esas dudas, que le cree a Dios e insiste en su fe y persevera en ella hasta salir con el poder de Dios victorioso o victoriosa y capacitados a un mejor nivel de servicio en su obra. No se sorprenda cuando su fe sea probada. La Biblia nos dice que debemos luchar la buena batalla de la fe, pero Dios nos promete estar allí para ayudarnos. No nos abandona, está con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos y consolándonos. Debemos entonces ver las pruebas como Dios las ve, como nuestras aliadas para subir los peldaños de una vida victoriosa a todo nivel. No son enemigos de nuestra vida cristiana, son nuestros aliados. En una prueba debemos aferrarnos a Dios, usar su palabra y por fe permanecer firmes, sabiendo en quién hemos depositado nuestra esperanza y que la victoria vendrá porque es del Señor y traerá grandes galardones. Cuando estemos pasando por una prueba, no dejemos de estudiar y meditar las Escrituras, orar fervientemente y sin cesar, no dejar de congregarnos, ser perseverantes en la fe, enfocarnos en la esperanza y no en las circunstancias adversas del momento, enfocarnos en el resultado final de victoria y bendecidos y promovidos, no quitar nuestros ojos de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque cuando estamos en esas circunstancias, a veces nos desanimamos, que eso es lo que quiere el enemigo y no queremos hacer estas cosas. Recuerden, todos somos probados, no tenemos opción, porque es para nuestro crecimiento y madurez y no por castigo. Cuando somos llamados a tomar un ministerio, para aquellos que están tomando un ministerio, están sintiendo el llamamiento y aceptamos, con seguridad seremos probados. Jesús mismo fue probado, aunque no tenía nada en su interior con que Satanás lo tentara, por tanto fue tentado como prueba y no por sus malos deseos. Para los creyentes, todas las pruebas y tribulaciones tienen propósitos divinos y eternos. Para las pruebas, Dios hace la selección necesaria según el área que conoce en que debemos ser probados, y es personal. Todos los cristianos que no se preparan para las pruebas, cuando les lleguen las mirarán como tiempos tenebrosos de aflicción sin sentido, y si no logran reconocerlas y tomarse de Dios, sufrirán. Algunos terminarán abandonando su fe porque encontraron muchas aflicciones. Y por supuesto, Dios tendrá que entrar a recobrarlos, a veces con disciplina, para regresarlos al camino de la fe como buen padre. Por eso Hebreos nos recomienda. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará.
pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y preservan su vida. Hebreos 10, del 35 al 39, de la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo estamos reaccionando ante las pruebas? Es la pregunta final que tenemos que hacernos. Oremos. Gracias, Padre. Usted nos ha llevado a través de esta serie a ver muchas cosas tan interesantes y básicas para nuestra vida cristiana. Ahora que las vamos conociendo, enséñenos y que nosotros estemos dispuestos a aprender a ser hacedores y no solo oidores, porque a usted le interesa eso, que hagamos, que seamos prácticos, sabios. Gracias, Señor. Yo oro, Señor, por los hermanos, hermanas que están pasando diversas pruebas, que ahora que conocen, se sientan fortalecidos. Y aquellos que estaban confundidos pensando que estaban pasando por pruebas, cuando en realidad era la consecuencia de algún pecado, que entonces se vuelvan al arrepentimiento y usted los perdonará y les dará de nuevo la victoria. Eso también, Señor, ruego por mi vida, por el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conmigo. Nos veremos pronto. Hasta entonces.